Imaginen, si pueden, una criatura de una escala inmensa, un dragón de piedra que serpentea por los vastos y variados paisajes del norte de China. Pero, saben, no está hecho de carne y hueso, sino de tierra, ladrillo y piedra. Esta es la Gran Muralla China. Corona las cumbres más altas y formidables de las montañas y se sumerge en profundos valles llenos de niebla. Serpentea por desiertos áridos y quemados por el sol y avanza por llanuras cubiertas de hierba, actuando como un centinela silencioso que ha vigilado esta tierra durante siglos. Su tamaño es, honestamente, casi imposible de comprender completamente para la mente. Es un testimonio del esfuerzo humano, una línea trazada sobre la superficie misma de la Tierra, visible incluso desde la tranquila soledad del espacio. Esto es más que solo una muralla, es una historia. La historia de la Gran Muralla no comienza con una gran orden de un solo y poderoso emperador. Sus orígenes son mucho más antiguos y fragmentados, brotando como semillas dispersas mucho antes de que se convirtieran en una estructura poderosa. Cientos de años antes del primer estado chino unificado, la tierra estaba dividida en varios reinos en guerra. Cada reino era como su propio país separado, compitiendo constantemente por el poder y el territorio. Para proteger sus tierras de cultivo, sus ciudades y su gente entre sí, y de las tribus nómadas que asaltaban desde el norte, estos estados individuales comenzaron a construir muros. Eran más simples entonces, a menudo hechos de tierra apisonada y grava, una técnica conocida como tierra apisonada. Estas primeras murallas fueron soluciones prácticas a amenazas inmediatas. Los nómadas de las estepas del norte eran jinetes formidables. Podían cabalgar con una velocidad increíble, apareciendo como de la nada para asaltar asentamientos en busca de grano, ganado y otros bienes valiosos antes de desaparecer de nuevo en las vastas praderas. Un muro defensivo, incluso uno simple de tierra, podía ralentizar a estos asaltantes, dando tiempo a los soldados para reunirse y proporcionando un refugio seguro para los aldeanos locales. La verdadera génesis de lo que ahora llamamos la Gran Muralla llegó con una de las figuras más famosas de la historia china, Qin Shi Huang, el primer emperador. Alrededor del 221 a.C., logró lo que nadie antes que él había logrado. Conquistó todos los estados en guerra y unificó China en un solo y poderoso imperio. Fue un emperador de inmensa ambición, estandarizando la moneda, la escritura e incluso el ancho de los ejes de los carros. Para proteger su nuevo y vasto imperio de las tribus Xiongnu del norte, concibió un proyecto monumental. Ordenó que los muros existentes, construidos por los antiguos estados, fueran conectados, fortalecidos y extendidos en una colosal línea defensiva. Este fue un proyecto en una escala nunca antes imaginada. Fue una declaración audaz e impetuosa de poder imperial y una medida práctica de seguridad nacional. La construcción de la Gran Muralla fue, honestamente, una de las empresas más inmensas y arduas en la historia humana. Un proyecto que demandó el trabajo de millones. Los trabajadores principales eran soldados. Cientos de miles de tropas estaban estacionadas a lo largo de la frontera norte, encargadas no solo de custodiar la frontera, sino también del agotador trabajo de construir la misma muralla que debían defender. Junto a los soldados estaban innumerables personas comunes, granjeros y campesinos ordinarios, reclutados para el servicio. Para muchas familias, este fue un destino terrible. Este inmenso costo humano está tejido en la propia estructura de la muralla, lo que la llevó a ser conocida a través de los siglos como el cementerio más largo de la Tierra, un testimonio lúgubre de aquellos que perecieron durante su construcción. La logística de abastecer a esta enorme fuerza laboral era asombrosa. Una interminable caravana de suministros tenía que ser llevada a los remotos sitios de construcción. Alimentos, agua, herramientas y materiales de construcción eran transportados a grandes distancias, a través de montañas traicioneras y desiertos áridos. Fue una hazaña colosal de organización, un testimonio del poder administrativo del temprano Estado chino. Construir la Gran Muralla fue, en muchos sentidos, una batalla constante contra la naturaleza misma. El terreno a lo largo de la frontera norte de China es increíblemente diverso e implacable, lo que presenta un conjunto único de desafíos para los constructores. En las regiones montañosas, la muralla tenía que aferrarse a crestas empinadas y acantilados. No había grúas modernas ni herramientas eléctricas. Los trabajadores tuvieron que extraer piedras enormes de las laderas de las montañas y luego averiguar cómo subirlas por pendientes imposibles.
En los vastos y áridos desiertos del oeste, los constructores se enfrentaron a un problema completamente diferente. La piedra y el ladrillo eran escasos. Aquí tuvieron que ser ingeniosos, utilizando los materiales que la tierra les proporcionaba. Construyeron secciones de la muralla utilizando tierra apisonada, un agotador proceso de compactación de tierra y grava entre formas de madera. El clima era un adversario implacable. Los constructores tuvieron que soportar veranos abrasadores donde el sol caía sin piedad, e inviernos brutalmente fríos donde los vientos helados barrían por las llanuras y montañas. Además, la misma razón de la existencia de la muralla, la amenaza de los ataques nómadas, era una realidad siempre presente. Los equipos de construcción eran a menudo atacados, obligados a dejar sus herramientas y a tomar las armas para defenderse. La Gran Muralla que vemos hoy no es obra de una sola dinastía, sino una creación que evolucionó a lo largo de más de 2 milenios. La muralla original, consolidada por el emperador Qin Shi Huang, fue un esfuerzo fundamental, pero solo fue el comienzo de la historia. La dinastía Han, por ejemplo, que siguió a la Qin, empujó la muralla más al oeste hacia el desierto, creando un corredor fortificado para proteger las vitales rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Durante siglos, la importancia de la muralla aumentó y disminuyó. Algunas dinastías invirtieron fuertemente en su mantenimiento y expansión, mientras que otras la dejaron caer en desuso, favoreciendo diferentes estrategias defensivas o soluciones diplomáticas. Era una frontera dinámica y cambiante, no un monumento estático. Durante periodos de fuerza y estabilidad, los emperadores invertían recursos en la muralla, añadiendo nuevos fuertes y torres de vigilancia. Las secciones más famosas y mejor conservadas de la muralla, las magníficas estructuras de piedra y ladrillo que vemos en las fotografías, fueron construidas en gran parte durante la dinastía Ming, desde el siglo XIV hasta el XVII. Los gobernantes Ming llevaron el concepto de la Gran Muralla a un nivel completamente nuevo. También perfeccionaron el sistema de torres de vigilancia, creando una increíble red de comunicación. La vida de los soldados acuartelados en la Gran Muralla era de rutina, dificultades y, sinceramente, de un aburrimiento inmenso, salpicada por momentos de puro terror. Un soldado llamado Li, de un pueblo agrícola del sur, podría haber pasado sus días simplemente mirando el mismo paisaje inmutable de las estepas del norte. Sus deberes habrían sido repetitivos: patrullar su sección de la muralla, practicar tiro con arco y asegurarse de que las señales de fuego estuvieran listas para encenderse en cualquier momento. La muralla no era solo una línea de defensa, también era un lugar de intercambio cultural, aunque a menudo tenso. A lo largo de ciertas secciones, especialmente durante tiempos de paz, se realizaba comercio. Las tribus nómadas traían caballos, pieles y ginseng para comerciar en puertas designadas, intercambiando con comerciantes chinos seda, té y herramientas de hierro. Un joven comerciante de Beijing, tal vez en su primer viaje en caravana, se habría maravillado con los diferentes idiomas, vestimentas y costumbres que encontró en una bulliciosa puerta de fortaleza como Yayuguan. Consideren la historia de un general encargado de supervisar una sección importante de la muralla durante la dinastía Ming. El general Qi Ji Huang, una figura histórica real, era conocido por sus tácticas militares innovadoras. No era solo un comandante, era un arquitecto y un ingeniero. Él personalmente diseñó y supervisó la construcción de nuevas y más efectivas torres de vigilancia, algunas huecas para almacenar suministros y albergar tropas, otras sólidas para servir como plataformas de armas. La Gran Muralla China es tan vasta y antigua que, naturalmente, se ha envuelto en mitos y hechos fascinantes. Uno de los mitos más persistentes y conocidos es que la muralla es el único objeto hecho por el hombre visible desde la Luna. Esto es, lamentablemente, no es cierto. Los astronautas que han caminado sobre la Luna han confirmado que incluso desde una órbita terrestre baja, la muralla es increíblemente difícil de ver a simple vista, no pareciendo más prominente que un solo cabello humano a unos pocos metros de distancia. Sin embargo, hay muchos hechos reales sobre la muralla que son tan alucinantes como los mitos. Su longitud oficial, considerando todas sus ramas y secciones construidas a lo largo de varias dinastías, es de asombrosos 21.196 kilómetros o 13.171 millas. Eso es más de la mitad de la circunferencia de todo el planeta Tierra. Para poner eso en perspectiva, si caminaras toda su longitud, sería como caminar desde Londres hasta Sydney y luego la mitad del camino de regreso.
Un componente curioso y bastante ingenioso de la construcción de la muralla de la dinastía Ming fue el mortero utilizado para unir los ladrillos y las piedras. Un análisis químico ha revelado un ingrediente secreto sorprendente: arroz pegajoso. Los constructores mezclaban harina de arroz glutinoso con el mortero de cal estándar. Este componente orgánico creó un material compuesto increíblemente fuerte y resistente al agua, lo que ayuda a explicar por qué estas secciones de la muralla se han mantenido tan bien conservadas durante más de 500 años. Mucho después de que el humo de los cañones se disipara de sus almenas, la Gran Muralla se transformó de una fortificación militar en un poderoso símbolo de la nación china y su gente. Representa la resistencia, la perseverancia y la unidad de China. Para el pueblo chino, la muralla es una fuente de inmenso orgullo nacional. Un famoso dicho de Mao Zedong: el que no ha llegado a la Gran Muralla no es un verdadero hombre, se ha convertido en una expresión popular, fomentando un sentido de peregrinación y conexión con este profundo símbolo nacional. En el escenario mundial, la Gran Muralla es instantáneamente reconocible. Es uno de los hitos más icónicos de nuestro planeta, un testimonio de lo que la humanidad es capaz de lograr. En 1987, fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocida por su valor universal excepcional. Esta designación resalta su importancia no solo para China, sino para toda la humanidad. Sirve como un puente entre culturas, atrayendo a millones de visitantes internacionales cada año. La influencia de la muralla impregna la cultura china de innumerables maneras. Ha sido objeto de poemas, pinturas, óperas e historias durante siglos. Aparece en la literatura como un símbolo de protección y opresión, un lugar de sacrificio heroico y profunda tristeza. Hoy, la Gran Muralla enfrenta nuevos desafíos. Aunque ya no necesita repeler ejércitos, debe ser protegida de los estragos del tiempo, el clima y el impacto del turismo masivo. Los esfuerzos de conservación son un enfoque principal, con equipos de expertos trabajando para preservar las secciones más remotas y frágiles de la muralla. A medida que nuestro viaje a lo largo de este dragón de piedra llega a su fin, nos queda reflexionar sobre su significado más profundo. La Gran Muralla China nos enseña una lección poderosa sobre la ambición y la perseverancia humanas. Es un recordatorio claro de que con una visión compartida y un esfuerzo colectivo inmenso, las personas pueden lograr cosas que parecen imposibles. La magnitud de la muralla, construida sin la ayuda de la tecnología moderna, desafía nuestras propias percepciones de lo que se puede lograr. Al mismo tiempo, la muralla sirve como una lección compleja y a veces sombría sobre el conflicto y la división. Nació del miedo y del deseo de separar a los pueblos, de trazar una línea entre nosotros y ellos. En nuestro mundo moderno e interconectado, la muralla nos invita a pensar en las barreras que construimos hoy, no de piedra y ladrillo, sino de cultura, política e ideología. Nos anima a considerar si construir muros o construir puentes es el mejor camino a seguir para la humanidad. La Gran Muralla es también una profunda maestra de historia. No es un objeto estático, sino un libro de cuentos dinámico escrito en el paisaje. Cada dinastía añadió su propio capítulo, respondiendo a los desafíos de su tiempo. Caminando a lo largo de ella, se puede ver la evolución de la ingeniería, la estrategia militar y el pensamiento político a lo largo de 2000 años. Nos muestra que la historia no es solo una serie de fechas y nombres, sino un proceso vivo de cambio, adaptación y continuidad. En última instancia, la Gran Muralla China inspira una sensación de asombro y humildad. Se erige como un testimonio de los innumerables e innominados individuos cuyo sudor y sacrificio están incrustados en sus cimientos. Nos recuerda que los logros más grandes de la historia se construyen sobre los esfuerzos de la gente común. Al mirar desde sus antiguas torres de vigilancia, sobre las vastas tierras que protege, recordamos nuestro pequeño lugar en el inmenso tapiz de la historia humana. La muralla perdura, un guardián silencioso y magnífico del pasado, y una inspiración atemporal para el futuro de nuestro mundo. Suscríbanse para no perderse de más videos sorprendentes. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus familiares y amigos, y comenten qué les pareció el video. Hasta la próxima.